es integrante de Historias Desobedientes. Él es un nieto desobediente, si lo querés ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes. Ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta primera actividad organizada por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, por el Instituto Espacio para la Memoria. Les agradecemos a todas y a todos los que se han inscrito, los que se están conectando, porque, bueno, cada vez que proponemos algunas actividades, pensamos en que se puedan sumar, en que puedan compartir con nosotros para intercambiar, para conversar estas temáticas vinculadas a la construcción de la memoria, a la lucha por la verdad y por la justicia. Para el día de hoy, como ustedes saben, como habrán visto en los flyers, en las publicidades, en las difusiones, tenemos una actividad muy interesante porque se trata, en primer lugar, de la presentación de dos libros escritos por miembros del colectivo Historias Desobedientes, que, bueno, afortunadamente ya los tenemos aquí conectados. Son dos libros que han sido recopilados, que tienen artículos agrupados, es decir, son varios autores, y la idea de esta actividad es poder comentarlos, poder presentarlos también, hablar de su contenido, de cómo ha surgido la idea de escribirlos, de producirlos, pero también de que nos cuenten un poco de qué se trata este colectivo Historias Desobedientes. Yo para eso le voy a dar la palabra aquí a la compañera Analía Kalinek, que está conectada desde allá, desde Ciudad de Buenos Aires. Ella es del colectivo Historias Desobedientes y ha sido recopiladora y coautora de estos libros, ¿no? Así que vamos a comenzar escuchándolo a ella, y después de que ella hable, de que ella nos haga una introducción y de que nos comente todo esto, vamos a tener un momento de intercambio donde vamos a poder participar con preguntas y comentarios. Analía. Dale, Guillermo, gracias. Me voy a salir ahora un poquito de encuadre, aprovechando que vino Nico, que bueno, estábamos pensando que a lo mejor llegaba un poquito más tarde, pero por suerte pudo llegar. Bueno, y pensando en esta idea de hacer un intercambio para más o menos dar un encuadre, proponerle a Nico, si querés contar un poco la historia del surgimiento de Historias Desobedientes, yo después hago una síntesis de qué van estos dos libros que hoy venimos a presentar, y después abrimos a debate, ¿les parece? Así hacemos una cosa más ordenada y podemos escucharlo también a Nico. Buenísimo, dale. Dale, perfecto. Bueno, como comentaba mi compañera, mi nombre es Nicolás Ruarte, yo soy nieto de dos militares genocidas y me uní a Historias Desobedientes en 2017. Para los que no saben nada del colectivo, no saben un poco su historia, Historias Desobedientes surge en mediados del 2017 a raíz en la época en la que se da los fallos del 2x1 que podían, ¿no?, liberar a genocidas. Las compañeras fundadoras del colectivo ya se conocían desde antes, pero en ese momento, como por primera vez, se agrupan para salir a protestar esta medida, y luego toman su primera acción pública en el Ni Una Menos de ese año. El colectivo empezó siendo un miembro de todas hijas, ¿no?, de todas mujeres que se reunieron por el rechazo, ¿no?, a sus padres genocidas, y específicamente del 2x1, porque el 2x1 implicaba la posibilidad de que sus propios padres fueran liberados. A partir de ese momento empiezan a tener visibilidad pública, empiezan a ir a marchas del 2x1, del Ni Una Menos, a la marcha del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado en ese momento, y empiezan a tomar notoriedad pública en distintos medios. Así es como otros miembros como yo, que me uní en octubre o noviembre de ese año, nos enteramos de la existencia del colectivo, ¿no?, de esto de que existía un grupo de personas que tenían esta
esta particularidad de tener un vínculo familiar con genocidas y que querían hacer algo al respecto, que no estaban cómodas con la postura del silencio, que no estaban cómodas dentro de sus propias familias, ¿no? Con la postura que toma la mayor parte de cada familia de militares. Y al menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, fue algo muy sorpresivo y a la vez maravilloso de sentir que existía, que no estaba solo, ¿no? En esta lucha, porque todos los miembros del colectivo tenemos algo en común de que tuvimos muchos años, ¿no? Esta lucha contra primero el saber la verdad, el de romper los discursos que nos daban, ¿no? Nuestros familiares, y aparte una lucha que fue de muchos años en soledad, o sea, de sentirse, ¿no? la oveja negra y el paria dentro de esas familias. Entonces, por conseguir por primera vez una agrupación que tuviera esos mismos valores y esas mismas características para la mayor parte de nosotros fue muy, muy gratificante y muy liberador. Ahora sí te doy pie, Ani, si querés hablar de los libros. Y se sumó una compañera más, Vivi Cabo. Ahí sí, justo Sí. le iba a anunciar. Hola, Vivi. No sé si estás por ahí, la vi cuando se incorporó. Bueno, siguiendo, no sé si nos escucha. Perdón, bueno, tenía sí, el está ya. micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Hola, Bien. dale. Hola, Vivi, presentate si querés y si querés comentar algo. No sé en qué estaban. Mi nombre es Viviana Nico Cao. estaba haciendo una introducción de cómo surge Historias Desobedientes y bueno, si querés contar lo que fue el encuentro internacional y ahí yo después sigo con el primer y el segundo libro para después abrir a un conversatorio. Bueno, dale. Yo soy Viviana Cao, soy hija de un oficial de ejército que se retiró antes de la dictadura, pero que en la dictadura estuvo como personal civil de inteligencia en el batallón 601. Nada, eso. Estamos en este momento primero con otra compañera, estuvimos peleando más de 2 años para tener el legajo como personal civil de inteligencia, y ahora estamos, los legajos del personal civil de inteligencia, los PCI, están en la época de la dictadura microfilmados, que son como unas tiritas de unos 5 o 7 centímetros por 1 centímetro de ancho, y eso, ahí están los legajos. Y para leerlos, hay una máquina que es del año 40, que la tenés que poner a eso entre medio de 2 vidrios, es todo una cosa terrible, y los legajos pensamos que se están perdiendo. Así que estamos trabajando desde Historias Desobedientes para que eso se pase a un papel, porque están desclasificados, todos los documentos que son secretos están desclasificados. Néstor los desclasificó, solo en el periodo de la dictadura. Así que estamos trabajando desde el colectivo arduamente para eso. Presentamos una nota al ministro de Defensa y bueno, y ahora vamos a presentar otra nota porque no hemos recibido respuesta, pidiendo respuesta y presentándola en distintos lugares. Así se desclasifican porque se pueden usar para los juicios de lesa. Sobre el encuentro internacional, nosotros en ese momento, bueno, yo justo en ese momento no estaba, estuve antes, me fui unos meses y volví justo para el encuentro, pero mis compañeras organizaron un encuentro con gente de Chile, que ya estaba con nosotros, Desobedientes de Chile, y también con una nieta de nazi, que tiene escrito un par de libros, se llama Alexandra Sen, y una de las cosas que tenemos en común con
con Alexandra es que allá también no se habla de lo que hicieron los nazis, igual que en nuestros casos, ¿no? Que ellos dicen, uno escucha hablar a los alemanes y hablan un montón de lo que pasó con los nazis y todo, pero intrafamiliarmente no se habla, no, como secreto como en nuestras familias. Así que bueno, ella participó del encuentro, participaron, en realidad yo tengo bien claro los que participaron en el libro, que prácticamente todos del encuentro, porque en realidad mi memoria es pésima, así que no, pero bueno, ahí estuvieron también desobedientes chilenos. Una de nuestras editoras de los dos libros es una desobediente chilena, que es Verónica está ahí. San, y la otra desobediente, que es la otra editora, es Carolina Bartolino. Bueno, nada, el encuentro fue muy emotivo, fue el primer día en la Exesmo, el segundo día fue en el sindicato, ¿no? Fue el segundo día, y el tercer día el sindicato de maestros, y el tercer día fue en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Fue muy concurrido, hubo mucha gente, así que fue muy interesante. Nuestro objetivo de presentarnos, de haber hecho ese encuentro, como de presentarnos en donde nos invitan, es porque entendemos que tiene que haber muchos desobedientes que todavía no nos conocen. Entonces, uno de nuestros objetivos es darnos a conocer, porque entendemos que si hay mil y pico de genocidas ya con pena, pensamos que esos mil y pico han tenido familia, en general son bastante prolíferos, eran bastante prolíferos. Nico, en mi caso, somos 4, y Ana también son 4, así que pero solo con contar que hubieran tenido 2 hijos, hay 1037, creo que escuché hoy, una cosa así, de agentes de seguridad y defensa ya con pena, con juicio realizado, tendríamos más de 2100 desobedientes, y en realidad somos un poquito más de 100. Así que nos interesa hablar en todos lados y hacernos conocer para llegar a ellos, y para que ellos, como nos sentíamos nosotros solos, cada vez que íbamos a una marcha o algo así, en realidad no estábamos solos, ¿no? Pero uno que tiene la historia se siente solo, porque es como que no podés participar plenamente de un grupo. Yo he militado siempre, he estado siempre con los derechos humanos, pero uno no puede decir soy hija de genocidas. Es una vergüenza que nos lleva adentro, vergüenza, culpa, un montón de cosas. Así que, bueno, pensamos que estas voces les tienen que llegar a los otros desobedientes para que no se sientan solos y para que luchen por memoria, verdad y justicia. Eso. Gracias, Vivi. Bueno, y en virtud de ese encuentro que recién relataba Vivi, bueno, viene la Fundación de Historias Desobedientes en 2017 con un crecimiento exponencial, donde de 6, hoy ya somos más de 100 y ya se ha conformado una historia desobediente Chile y una historia desobediente en Brasil. En 2017 se funda Historia Desobediente, en 2018 hacemos este primer encuentro internacional, como bien relataba Vivi, incluso hasta es convocada una nieta de nazi que es auspiciada por la embajada alemana y nos trae también su testimonio. En ese primer encuentro internacional había familiares de genocidas chilenos que estaban participando, y en ese marco, en el marco de ese primer encuentro internacional que duró 3 días, nosotros uno de esos días presentamos nuestro primer libro que es Escritos Desobedientes, que es publicado por Editorial Marea,
Y lo que trae es como decíamos en la presentación del segundo libro, es un libro sobre el decir, ¿no? Es un libro que tiene 18 coautores, todos integrantes de Historias Desobedientes, que incorpora un manifiesto que redactamos en esa época, a poco más de un año de existencia, y donde también recopilamos todas nuestras primeras manifestaciones públicas que hacemos como agrupación, ¿no? En esa época se da la desaparición de Santiago Maldonado, se da, bueno, lo que se conoció como el 2x1, que da origen al colectivo, y se dan una serie de hechos en el marco del gobierno macrista que hacía que nosotros todo el tiempo estemos en la necesidad de pronunciarnos. Todos esos pronunciamientos también los incorporamos en ese primer volumen con un posfacio que también elaboran unas compañeras que empiezan ya a tener los primeros desarrollos teóricos. Lo que tiene particular este libro es que es un libro más de carácter testimonial, si se quiere, porque recopila textos que ya habían sido escritos en su mayoría en distintos contextos. Por ejemplo, Nico, que escribe teatro, incorpora ahí un primer esbozo de lo que después va a ser su obra de teatro, que esperemos poder seguir viéndola ahora cuando pase la pandemia. Hago un posteo en Facebook de alguna compañía. Cuando retomen los teatros, sí, cuando sea seguro en realidad. Algunos teatros ya retomaron, pero yo no estoy muy de acuerdo, así que prefiero no exponer a mi equipo. Esperemos que pronto pase esta pandemia, sí. Una obra, por cierto, autobiográfica, ¿no, Nico? Donde vos tramitás tu historia desde esa manera, desde el arte. Sí, pero que también toma varios relatos del libro y de entrevistas que le hice a compañeras de Historias Desobedientes. O sea, la obra no es solo mía, sino también un poco de todo el colectivo. Textual. Nos hemos impactado los integrantes de Historias Desobedientes salir a verlo y escuchar nuestras propias frases en la obra. Bueno, por eso tiene distintos géneros este libro, desde el teatro, el género epistolar, digamos, fragmentos de novelas editadas, fragmentos de novelas inéditas de otros integrantes, un blog de una compañera, posteos en Facebook o textos que han sido también escritos especialmente para el libro, poemas, digamos. Bueno, todo eso está compilado en este primer libro que sale como catárticamente, digamos, a decir, bueno, acá está Historias Desobedientes, estos son nuestros escritos. Eso lo presentamos en el primer encuentro internacional y después con el material que nosotros recopilamos de ese primer encuentro internacional, elaboramos este segundo libro que fue presentado en pandemia el año pasado, en ocasión de que cumplimos 3 años como agrupación, para mayo del 2020, donde nos acompaña Horacio Pietragala y Vicky Montenegro en esa presentación, y donde nosotros decimos que este libro es ya, así como el primer libro es un libro acerca del decir y de la necesidad de decir que nosotros tenemos, este segundo libro es un libro sobre el pensar sobre ese decir, ¿no? Es un libro donde los autores ya son teóricos de distintas disciplinas, desde Daniel Feresten, la sociología, Adriana Taboada y Ana Beresín, incluso Mariana Dopazo estuvo convocada, la ex hija de Miguel Echecolaza, a traer sus reflexiones y su testimonio, y también es una de las coautoras del libro, que da su enfoque desde el psicoanálisis, igual que Ana Beresín y que Adriana Taboada, que también hacen sus aportes, Pablo Yonto, abogado querellante, periodista, militante por los derechos humanos, también participa y nos pone sus reflexiones, Uki Goni, también desde el periodista, corresponsal del diario The Guardian. Todas esas primeras reflexiones que aparecen en este primer encuentro internacional son compiladas, son reelaboradas por los propios autores y son materializadas en este libro, que es editado por AMP Ediciones, una editorial del Sindicato Docente de La Rioja, a partir de que Eduardo, ahí se me fue el nombre de pila, Leonardis, el secretario general del Sindicato Docente de La Rioja, escucha nuestros testimonios en La Rioja y toma, digamos, el compromiso de publicar estos ejemplares. No obstante, este libro también circula digitalmente y es de libre acceso, que ahora si quieren lo podemos incorporar al chat de este Meet para que lo puedan tener, si no también nos pueden escribir a nuestro mail y se los enviamos. Entonces, bueno, nada, este es un poco el resumen del recorrido de Historias Desobedientes. Venimos trabajando en distintas líneas de acción, como bien decía Vivi, en el hecho de que podamos acceder a los legajos del personal de inteligencia y que ese material no se pierda.
como fuente de prueba de los juicios y también como fuente de información de los propios desobedientes que muchas veces quieren saber dónde estuvieron operando y cuál fue el accionar de nuestros familiares genocidas en dictadura. También estamos trabajando acerca de pensar las lógicas que se dan dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y cómo impactan estas lógicas al interior de las propias familias que formamos parte de esas instituciones, ya sea transitando los clubes, transitando las obras sociales, transitando los complejos de vivienda que estas instituciones tienen y de las cuales nosotros formamos parte y en las cuales hemos crecido, como un aporte también a pensar cómo deconstruir, digamos, estas lógicas que son netamente violentas, jerárquicas, patriarcales. Entonces, bueno, pensamos que nuestro testimonio y nuestro aporte también puede contribuir a la deconstrucción de estas instituciones en pos de una mejora. Así que, bueno, eso fue a grandes rasgos un poco lo que venimos haciendo en Historias Desobedientes y cómo nos hemos conformado. También volver a señalar esto, que ya hay una Historias Desobedientes en Chile y se está gestando una Historias Desobedientes en Brasil, que ya tiene más de 10 integrantes. Y bueno, y en esta lógica venimos pensando que tiene que haber, como también señalaba Vivi, más desobedientes que deben estar ahí sufriendo en estas contradicciones internas entre lo que es, digamos, una lealtad familiar que imponen los mandatos culturales y un deber social de memoria, verdad y justicia que en esta sociedad también ya se ha convertido en una conquista social. Así que desde ese lugar nosotros, Historias Desobedientes, nos damos cuenta que como función social tenemos como este poder de poder interpelar a las propias familias de los genocidas a que también puedan desobedecer y puedan romper estas lógicas de silenciamiento e incluso de ignorancia muchas veces, que bueno, que por suerte con el advenimiento de los juicios hacen que esto se ponga, digamos, en evidencia, pero no siempre se consigue que pueda resquebrajar estos mandatos de lealtades tan fuertemente instalados en estas familias. Así que bueno, Guillermo, acá termina la verborragia nuestra y me parece que va a ser interesante poder hacer algún intercambio y algunas devoluciones a lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Analía, muchas gracias, Viviana y Nicolás, que se han sumado después. Muy claro, muy buena la introducción y la explicación y también el comentario de cómo se ha formado el colectivo y cómo se han ido produciendo estos dos libros que son muy interesantes, desde el hecho de leer solamente el índice nomás de los libros. La verdad que son temas no solamente atrapantes, digamos, por la historia de ustedes como familiares de genocidas, sino también con mucho contenido reflexivo para repensar y reelaborar nuestro pasado reciente. Como hacemos siempre ahora, todos los que quieran preguntar lo pueden hacer, todos los que quieran hacer un comentario lo pueden hacer hablando, activando su micrófono, o también está la opción de, para los más tímidos, digamos, de escribir sus preguntas y sus comentarios en el chat, que ya vienen interactuando por el chat. Ya ahí se están pasando links de los textos, etcétera. Lo pueden hacer y yo lo leo. Tenemos un muy buen tiempo para conversar. Recuerden que la idea de estos encuentros, de estos conversatorios, es poder intercambiar, hacer comentarios, plantear nuestras dudas, nuestras preguntas, cuestionarnos algunas cosas que ya venimos discutiendo, porque de alguna manera somos también como una comunidad de diálogo que venimos hablando varios temas relativos a estas cuestiones, y podemos continuarlo aquí, ¿no? Así que yo voy a esperar a que, bueno, al que primero quiera hacer alguna pregunta. Nilda. Sí, hola. A mí me gustaría, a todos los compañeros, yo los voy a llamar compañeros porque lo siento así, desde que empecé más o menos a conocer lo que ustedes estaban viviendo, me gustaría saber, creo que sería muy importante para todos, cuántos años tenían al menos ustedes tres que están hoy aquí, cuántos años tenían en el momento en que
surgen las inquietudes por conocer, por recuperar memoria o por, digamos, romper los mandatos familiares. ¿Cuáles son las situaciones que los llevan a ese momento? ¿Cómo los identifican ustedes? Si es una situación interna familiar o es solo el conflicto social o los movimientos sociales que había en la ciudad en la que ustedes se movían. No sé si todos son de capital, si les llega por inquietudes de otras personas. A mí me parece muy, muy interesante conocer, ¿sí? Conocer eso que ustedes, ¿dónde arrancan? ¿Arranco yo? ¿Sí? Sí, Dale. sí. La Dale, que Vivi. quiera. Dale, Nico. Bueno, arranco yo. Es una muy buena pregunta y la respuesta no va a ser idéntica, ¿no? para los tres, porque cada historia tiene sus peculiaridades, ¿no? Y tenemos edades distintas y situaciones distintas. Mi situación particular distinta con mis compañeras es que yo soy nieto y no hijo, ¿no? Directo. Pero si pudiera ponerle una fecha, ¿no? al momento que vos decís como empieza a saltar la ficha o empiezan las dudas, es el momento en que mi abuelo cae preso. O sea, yo tenía 13 años y en el verano, cuando encima justo cerca de mi cumpleaños, pero bueno, eso es anecdótico, me entero de que mi abuelo cae preso y hasta ese momento yo ni siquiera sabía lo que era la dictadura prácticamente. O sea, lo único que sabía era que por arriba había existido un gobierno militar, pero como si te dijera un nombre en una línea de tiempo, ¿no? O sea, hubo un presidente constitucional, hubo un gobierno militar, después volvió la democracia y así. Era la única información que tenía previa a ese momento. Y ese fue el puntapié, ¿no? Para que yo empiece a preguntar siquiera, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué te acusan? ¿Por qué está preso mi abuelo? Aparte, a mí me pasó que mis dos abuelos eran militares y los dos tuvieron causas, entonces al tiempo cae preso mi otro abuelo también. Y retomando un poco también a tu segunda pregunta, creo que, al menos en mi caso, fue muy, muy importante el proceso político de la reapertura de las causas y de la derogación de las... Perdón, disculpen que tomo un poco de agua. La derogación, ¿no? de las leyes de obediencia debida y punto final. Claro, sin esa lucha, ¿no? Primero obviamente la lucha de los organismos de derechos humanos y de madres durante años, pero aparte sin la decisión política, ¿no? de que se abran estas causas y de que se investigue a todos los militares y no solo a las cúpulas, sin ese movimiento y sin ese puntapié yo nunca me hubiera enterado tal vez, ¿no? de la verdad. Porque aparte nunca hubiera tenido la posibilidad de investigar el accionar de mis abuelos por fuera del relato que me daban en mi familia. También la apertura de las causas y los juicios hizo posible que toda la información de los mismos esté en internet. O sea, y yo pude investigar por mi cuenta cuando tuve edad suficiente para hacerlo, de entrar y revisar y ver que me habían mentido, ¿no? Y que muchas de las cosas que me decían en mi casa no eran ciertas y que otras cosas, más allá de que me las dijeran, las acusaciones de las cosas que se juzgaban eran terribles. O sea, también tuve en mi vida particular el hecho de que yo me enamoré cuando tenía 15, 16 años de una novia en la secundaria que tenía un familiar desaparecido. Y ellos fueron los primeros que me pudieron contar en primera persona lo que se había vivido, ¿no? del otro lado de la dictadura. O sea, yo nací en democracia, no viví el gobierno militar, y los únicos relatos que tenía de lo que pasaba durante la dictadura eran justamente los de mi familia, ¿no? Y siempre la culpa estaba del lado de los montoneros, que esto era una guerra, que los montoneros ponían bombas, ¿no? Las típicas defensas que solemos escuchar de los militares. Y ellos fueron los primeros que por primera vez me contaron en primera persona lo que era vivir allanamientos en tu casa, lo que era tener un familiar desaparecido y buscarlo, lo que era vivir con miedo de que te detengan en la calle y un montón de cosas que se vivieron en esa época. Y fue todo este proceso, ¿no? que se dio
por ambos lados, o sea, por las situaciones personales que yo tuve y por el contexto histórico y el contexto de la reapertura de los juicios y la lucha de los movimientos de derechos humanos que me van llevando, por así decirlo, porque yo no creo, al menos yo no me siento que esto lo hagamos por una particularidad especial. Yo creo que no podría no hacer esto que estamos haciendo, no podría estar callado. O sea, la alternativa es vivir reprimiéndote a vos mismo y no podría hacerlo. O sea, no es que me sienta particularmente valiente por hacer esto, sino todo lo contrario. No podría vivir de otra manera si no fuera tratando de dar esta lucha por memoria, verdad y justicia. Perdón, no te escucho. Está hablando, perdón, Nilda, y tenés el micrófono apagado. Ahí. Y en tu relación con tus abuelos, ¿nada te hacía presentir que pudiera... Previo a los juicios, no, nada. Yo tuve una buena relación con mis abuelos, o sea, más que nada con mi abuelo materno, pero por una dinámica de su personalidad, porque mi abuelo paterno era un tipo muy frío, que no expresaba cariño a su familia, esas cosas. Pero no, previo a eso, la relación fue siempre muy buena. Yo tuve una infancia, o sea, todos los recuerdos de mi infancia con mi abuelo son buenos recuerdos, no es que no fue... a veces se da el caso, ¿no?, de padres violentos o de situaciones de violencia que también se dan en el resto de la sociedad. Tal vez dentro de los ambientes militares hay un poco más de propensión hacia un patriarcado muy fuerte, pero también el resto de la sociedad también es patriarcal y hay casos de violencia en todos lados. Claro, sí. Y mi historia particular era una familia, por así decirlo, normal, que yo creía normal, ¿no? En ese momento, o sea, obviamente viéndolo con la perspectiva ya de adulto, entiendo que hay un montón de cosas que no eran normales, pero mi infancia y mi relación con mi abuela era muy buena hasta que se empezó a dar todo esto y hasta que yo le empecé a hacer preguntas, ¿no?, de qué era todo esto y empecé a dudar de lo que me contestaban. Ahora sí le cedo la palabra a mis compañeras, así que también contestan desde su perspectiva. En mi caso fue diferente porque mis viejos se separaron cuando yo tenía 16 años, así que en realidad a los 15 yo fui a un campamento con una compañera de colegio que sus hermanos eran universitarios. Y cuando ese día le pusieron la bomba a Villar, murió Villar y la señora, y yo lo conocía a Villar, porque mi viejo lo conocía a Villar. Y habíamos estado el fin de semana anterior en un cumpleaños de 15, así que cuando estábamos escuchando música por la radio y dieron la noticia de que lo habían matado, estaba con mi hermana, y mi hermana y yo nos pusimos a llorar, y los universitarios nos quisieron matar. Me dijeron, ustedes no saben lo que es este tipo, es una asesina. Y en realidad, bueno, ahí empezó como a hacernos un clic en la cabeza. Y después, a los 16 años se separa mis viejos y yo estoy de novia con un chico que es del PRT y empiezo a militar en el PRT. Así que bueno, ahí ya tenía, claro, tengo 3 amigos desaparecidos de zona sur de Pompeya, que eran nuestros amigos del alma, eran los amigos de la infancia del novio de ese momento, y éramos del grupo. Así que, por eso, la dictadura la conocí desde que se inició y todo eso. En mi caso es más parecido al de Nico, porque yo nací en dictadura, nací en el 79, si bien hay una diferencia de edad y también hay una diferencia de grado generacional, ¿no?, que Nico es nieto y yo soy hija, yo también crecí en una ignorancia supina, ¿no?, de no conocer nunca, jamás la vinculación de mi padre con la dictadura hasta que quedó preso, ¿no? Para mí el punto de inflexión fue ese momento.
Yo también siempre rememoro que mi trayectoria escolar la hice en escuelas privadas, católicas, y que en ese momento no existía el 24 de marzo como día de recordación, entonces era imposible para mí poder acceder a un montón de información, solamente a lo que se circunscribía, digamos, en ese mundo que era muy metido para adentro y muy endogámico. Entonces mi punto de inflexión fue eso, fueron los juicios y fueron un padre preso y no poder entender por qué estaba preso. La negación también en un primer momento como mecanismo de defensa y de pensar que, bueno, que hay un error, que se equivocaron, que esto está mal, a todo ese recorrido que después me llevó, digamos, la verdad cuando se impone, ¿no? De empezar a asumir que no, que sí, que me estaban mintiendo, que el relato que me transmitía mi padre no se condecía con la verdad y con la realidad que estaba sucediendo en los juicios, y bueno, también poder asumir esta posición es un camino, digamos, doloroso, ¿no? Porque aparecen estos vínculos de afecto, estos vínculos primarios, ¿no? Donde uno crece, donde uno se desenvuelve, donde uno aprende lo que está bien y lo que está mal, donde a uno le enseñan y le transmiten un montón de cosas, y bueno, romper con todo eso tiene un costo emocional alto, tiene consecuencias, digamos, a nivel familiar, pero como también decía Nico, es como algo obligado que también nos pasa una vez que conocemos la verdad y que entendemos. Por eso nos parece tan importante esto de socializar nuestras historias, porque sabemos que al interior de estos hogares no se termina de conocer realmente lo que fue la dictadura y las consecuencias sociales que trajeron, y esto, así como le pasó a Nico con una primera novia ya en su momento, donde pudo conocer en primera persona el relato, es lo que también hoy nos sostiene como colectivo, habernos hermanados en esta lucha, haber entablado vínculos de afecto con víctimas directas o con familiares, es lo que hace que uno pueda asumir este compromiso y no se pueda mover de este lugar también. Bueno, esto dentro de estas instituciones no acontece. Entonces, bueno, es todo un desafío también que tenemos como sociedad y nosotros como colectivo que también nos proponemos poder entrar en esas lógicas. Y bueno, los juicios son un lugar donde puede ser un buen terreno, digamos, a donde poder incidir, siendo que los propios genocidas están ahí, siendo que a veces, muchas veces, los familiares de los genocidas asisten a los juicios, y bueno, en esos marcos que se noticien de la existencia del colectivo, puede empezar a generar estas preguntas que a veces es muy difícil que surja de manera espontánea. Ahí hay varias preguntas, no sé, Guillermo, si vos estás tomando nota. Sí. Primero, Cristina, querías hacer una pregunta y después Adriana también ha levantado la mano por el chat. Cristina, activa el micrófono. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no sé si me salgo del tema, pero en realidad dos preguntas. Una es, si ustedes asisten a los juicios, si asisten como colectivo o asisten individualmente a los juicios de Lesa. Y la otra es más legal. ¿En qué quedó el proyecto de ley que ustedes hace unos años en Santiago, un proyecto de ley para que pudieran testimoniar? Pero si me voy del tema, por ahí lo contestan después. No, perfecto. Excelente pregunta. Dale, contesto. Están vinculadas, las dos preguntas vienen de la mano y te las voy a responder juntas porque primero nosotros como agrupación, que somos una agrupación joven, digamos, tratamos de asistir, digamos, a los juicios, obviamente limitados por la vida cotidiana, ¿no? Todos trabajamos, tenemos familias y la verdad que todos sabemos lo que significa mirar estas causas, pero nos hemos dado como el compromiso de siempre que podemos tratar de participar. Después vos recién hablabas de un proyecto de ley, que nosotros fue la primera acción política concreta que hacemos, que es presentar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal prohíbe a los hijos declarar o testificar en contra de sus padres. Cualquier hijo y cualquier padre, ¿no? Excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo o un familiar de igual grado. Esto viene de la mano con los mandatos, ¿no? Que hablábamos, patriarcales, sociales, culturales, religiosos, bueno, también se cristalizan en la legislación vigente. Entonces, un hijo, como es el caso de Pablo Berna concretamente, que es fuente de prueba, que es testigo, digamos, porque su padre le ha admitido personalmente de su participación como médico militar en los vuelos de la muerte,
no puede prestar su declaración en un juicio. Esto es algo que entendemos que no está bien, más cuando el padre está impune y cuando el testimonio de Pablo es fuente de prueba en este caso. Entonces, en esta lucha interna que ha tenido Pablo allá lejos y en soledad en el 2013, cuando decide acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos a llevar su testimonio, y donde le dice que su testimonio no tiene valor jurídico porque es el hijo, es donde encuentra en Historias Desobedientes una forma de tramitación de esta injusticia en la elaboración de este proyecto de ley que nosotros presentamos a fines del 2017, si no me equivoco. Bien, este proyecto de ley nunca fue tratado en comisiones, nunca fue, caducó y lo volvimos a presentar, ahora está presentado de vuelta, pero no ha sido todavía tratado. No obstante lo cual, Pablo ha declarado en el juicio contra Ofensiva Montonera y fue admitida su declaración por 2 de los 3 jueces. Un juez que se opuso a que Pablo Berna preste declaración y se le permitió declarar, y una de las razones era porque su padre no era imputado en esa causa. Pablo presta declaración y obviamente cuando declara y cuenta lo que sabe y lo que su padre le había contado de primera mano, lo imputa al padre. No sabemos todavía el alcance que va a tener la declaración de Pablo Berna porque todavía no se ha dictado sentencia en el juicio contra Ofensiva Montonera, en este momento está en la etapa de alegatos finales. Eso por un lado. Por el otro lado hay otros compañeros desobedientes que también han prestado su declaración en los juicios con la salvedad de que sus padres genocidas o sus familiares directos genocidas ya han fallecido. Entonces su declaración pudo ser admitida. Y Nico, decime. Sí, algo muy chiquito. Yo declaré en una causa que no es, o sea, mis 2 abuelos tuvieron condena, o bueno, uno tuvo condena y el otro falleció esperándola, pero falleció en prisión, no importa, ¿verdad? Pero yo declaré también una causa que recién está empezando, porque hay muchos testigos y muchas declaraciones de que los militares tienen información adentro de cajas de seguridad en sociedad militar. Y mi abuelo era una de esas personas, yo no sé qué información tenía, pero sé que él guardaba muchos papeles ahí y fui a declarar en esta causa a decir justamente eso, que la causa no es contra una persona específica, sino para intentar abrir esas cajas de seguridad y ver qué hay ahí dentro, ¿no? Y en ese marco también de las declaraciones de los desobedientes, el año pasado, en febrero del 2020, en el marco del otorgamiento de las salidas transitorias al genocida Eduardo Emilio Calinet, entre paréntesis, mi padre, nosotros hemos, como agrupación, nos hemos presentado en una audiencia pública con la figura de amigos del tribunal, figura que fue admitida por casación penal, y que nos permitió también llevar nuestro posicionamiento en esa audiencia que se da en ocasión del otorgamiento de salidas transitorias que le dan a mi padre. Esto, el otorgamiento de esta salida generó tanto malestar que los jueces se vieron obligados a convocar a esta audiencia, en donde la fiscalía, las querellas, incluso varios de los sobrevivientes de los centros clandestinos donde había estado mi padre se presentaron, y donde nosotros como agrupación y como novedad también nos presentamos a dar nuestro argumento. En ese marco, en el marco de nuestras argumentaciones jurídicas como agrupación, yo también presté mi testimonio en mi condición de hija del genocida, argumentando que no estábamos de acuerdo en que se otorgue este beneficio a ningún genocida, incluido mi padre. Entonces, bueno, eso también es como una acción política concreta que hemos hecho como agrupación y que nos ha permitido declarar, haciéndole como un ole a estas disposiciones legales que el Código Procesal Penal contempla, y que, bueno, no deja de ser un precedente también importante en el marco de estos juicios, en lo que tiene que ver con la ejecución de las penas. Adriana. Ahí está tratando de activar el micrófono. ¿Puedes, Adriana? Bueno, si quieres, escribirle la pregunta y yo la leo en voz alta. Igual todas la podemos leer, pero... ¿Cómo estamos con el tiempo, Marito? Tenemos para 1 o 2 preguntas más, ¿no es cierto?
Ok. Creo que Adrián está escribiendo el comentario. Muy bien. El de Medina también había levantado la mano. A ver. Ah, levantado ahí por el video. Aquí no me aparece. Ya va a terminar de redactar. Muy, muy interesante la pregunta que ha hecho Cristina. Yo particularmente no sabía de que habían participado, de que habían podido testimoniar. La verdad que me surgen muchas preguntas a partir de eso. Sobre todo de las formas en que estos juicios han ido cambiando algunos aspectos regresivos que tiene la justicia, ¿no? Que tienen las disposiciones legales, cómo estas experiencias de los procesos de juzgamiento, por las causas por delitos de lesa humanidad, van cambiando a través de la militancia, a través del esfuerzo colectivo de los compañeros y las compañeras, estos aspectos conservadores, regresivos de la justicia. Dice Adriana, tengo problema con el sonido. Sí. Dice, quisiera saber si en los comienzos de la agrupación tuvieron algún tipo de resistencia por parte de organismos de derechos humanos. Creo haber leído algo de ello. Y si es así, si fue superada esta situación. No sé quién se va a animar a contestar esa pregunta. Cualquiera de los tres lo puede hacer. Yo que soy la más vieja puedo decir algo, después agreguen ustedes. Yo creo que resistencia no hubo nunca, sí hubo perplejidad, ¿no? Sí hubo como, ¿qué es esto, no? Recuerdo la primera vez que salimos con la bandera de Historia Desobedientes, una señora que nos mira a nosotros, mira la bandera, nos mira a nosotros, mira la bandera como 4 veces y se acerca y dice, no entiendo, ¿ustedes son hijos de desaparecidos? Nos pregunta. Siendo que la bandera decía claramente hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces le dijimos, no, señora, somos los hijos de los genocidas, las hijas de los genocidas que nos estamos pronunciando y estamos marchando hoy acá. Y la señora se puso a llorar, digamos, ¿no? Esto como dato anecdótico me parece que grafica como lo inesperado y muchas veces lo difícil de entender que resultó en algunos sectores la existencia de este colectivo. Y otra frase que siempre me gusta mencionar es alguien que nos dejó un comentario en Facebook que dice algo así como, siempre los estuvimos esperando, aunque nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Como esto. Y Norita Cortiñas también lo verbaliza. Sí, ahora también lo dijo. En lo que fue el primer encuentro internacional de historias desobedientes, que las madres se quedaron como diciendo, ¿y esto? Y la sabiduría de las madres, bueno, escuchemos a ver lo que dicen, ¿no? Escuchemos, ¿no? Y bueno, y en este escuchar se terminaron anoticiando y enterando, bueno, de este posicionamiento. Sí, completando un poco lo que dijo Analía, en general hemos sido muy bien recibidos por los organismos de derechos humanos, o sea, sí, como dice, hay una primera instancia, ¿no? Como de no entender, que es lo mismo que cuenta Analía de que pasaba en el primer 24 de marzo que salimos de 2018, que éramos creo que 10 personas con la bandera, y la gente pasaba, miraba la bandera y nos miraba y se quedaba y de pronto empezaron a aplaudir, empezaron a sacar fotos, o sea, fue muy movilizador. Y en general hemos sido muy, muy bien recibidos por organismos de todo el país, hemos tenido charlas en hijos, hemos sido invitados varias veces a la ex-ESMA, ¿no? Que a los distintos edificios controlados, ¿no? por cada organismo, y siempre somos muy bien recibidos y invitados a participar por esto de que nos han hasta dicho que era necesaria nuestra voz, ¿no? Que no podía ser que de tantos, como volviendo a algo que mencionó Vivi antes de que hay más o menos 1000 y pico de genocidas procesados y condenados, se calcula que en las Fuerzas Armadas durante la dictadura, durante lo que duró, entre Armada, fuerzas y las distintas fuerzas de seguridad tuvieron alrededor de 75.000 miembros.
O sea que en teoría hay hasta 75.000 genocidas, ¿no? Muchos que caminan impunes, o sea, solo hay 1.000 y pico de condenados y el resto que tuvo participaciones menores o que no hay prueba suficiente no están enjuiciados. Y hay muchos compañeros de historias desobedientes que tienen a sus padres impunes o a sus familiares impunes. Entonces hay muchos desobedientes dando vueltas o posibles desobedientes dando vueltas. Ahí hay una pregunta. Ha levantado la mano primero Gaby Payares. No sé si está todavía conectada. Baja. Estoy, Guille, ¿se escucha? Pregunta a Gaby y después seguimos con la Bien. pregunta que ha hecho Norma. Bien, listo, gracias, buenas tardes a todos. Para los chicos, con respecto a lo que ellos decían, ¿no? El término peligroso, montonero, tirabomba, que bueno, que ahí de esa manera se crea el discurso de la figura del enemigo interno y bueno, y a través de ello se instala también la teoría de los dos demonios y una grieta que que se ha generado en ese momento en la sociedad. Mi pregunta es si ustedes creen que esa grieta sigue en la actualidad y otra, ¿qué opinión tienen sobre la supuesta protesta que ha organizado el PRO y Patricia Bullrich hace un tiempito, unas semanas atrás, en la que han utilizado bolsas mortuorias con nombres de dirigentes de derechos humanos? Vivi, Nico. Bueno, en relación a ese acontecimiento de lo de las bolsas, total repudio, digamos, e indignación, ¿no? Y eso, Mar, que responde de alguna manera a tu primera pregunta, si pensamos que sigue habiendo grieta, ¿no? Me parece que es parte de este pensamiento genocida, negacionista, represor, de derecha, el fomentar esta grieta, ¿no? La construcción de una otredad, ubicada como el enemigo, me parece que es la esencia misma de este tipo de pensamiento y de ideología. Entonces, desde ese marco, la construcción, digamos, de este lado, digamos, de una sociedad más sana, tiene que ver con poder aceptar estas diferencias, con poder escucharnos, con poder construir una sociedad mejor a partir del respeto hacia el otro, ¿no? Cosa que en estos sectores a los hechos me remito, ¿no? Con este hecho tan repudiable que vos mencionás, no lo terminan de asumir y de poner en práctica. Eso es lo que yo pienso. No sé si quieren agregar algo más. Mira, yo pienso que la grieta existe. Ayer justamente fuimos con dos compañeros a Campo de Mayo, a la señalización del Campito, que es un centro clandestino, y estaba el grupo, ya nos pasó la otra vez que fuimos, hace 2 años más o menos, fuimos por primera vez a la señalización, y Campo de Mayo es tan grande que es casi la superficie de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, o sea que es inmenso. Hay colectivos, pasa mucha gente, hay muchas calles, y te gritan cosas. Y ayer nos gritaron, se quedó corto Videla. Eso es lo que nos gritaron, porque estábamos ahí con los carteles, que yo además primero no lo sentí, y un compañero me dice, ¿viste lo que gritaron? O sea que la grieta existe, totalmente que existe. Nosotros también hicimos un encuentro sobre las Fuerzas Armadas hace un tiempo atrás, donde estuvieron sociólogos, abogados, y lo que también tenemos idea de trabajar fuertemente es la capacitación en derechos humanos que tienen las Fuerzas Armadas. Porque hay un documental, no me acuerdo ahora de qué persona, pero un documental que muestra cómo los capacitaban hace 10 años atrás en el colegio militar a los estudiantes, ¿no? Y uno los veía y era una vergüenza, porque lo decían de memoria, no tenían idea de lo que estaban diciendo. Bueno, nosotros también queremos tener una voz en eso y trabajar como familiares de esas personas, para que sea
con conciencia, que los capaciten y que ellos estudien con conciencia, que se den cuenta lo nefasto que han sido ellos para nuestro país. Así que sí considero que sí, hay una grieta grande. No sé si Nico quieres agregar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta de Norma. Sí, no tengo mucho para agregar porque coincido con mis compañeras, o sea, sí, la grieta existe, y creo que la grieta existe porque el negacionismo existe, ¿no? O sea, parte un poco también de esa base. Nosotros conocemos en primera persona a un montón de gente que cree que la dictadura estuvo bárbara y que lo que se hizo estuvo bien y que se niega o se discute el número de desaparecidos, o algunos niegan incluso hasta los desaparecidos, o sea, niegan rotundamente que haya estado mal porque creen que esto fue una guerra y porque han repetido tantas veces ese mensaje que de verdad se lo creen, o sea, esa es la realidad que se construyeron a su alrededor y esa grieta está porque del otro lado hay gente que creemos que lo que pasó fue terrible y totalmente inmoral y merece ser castigado y repudiado y hay que estar todo el tiempo recordando que eso pasó para que no vuelva a suceder, o sea, es esa creo que la cuestión y totalmente repudiable y totalmente en contra de lo que comentaban de las bolsas mortuorias y de todos estos actos de violencia que la nueva derecha está tratando de promover, ¿no? en el país y en el mundo, ¿no? Esto es una cuestión mundial también. Sí, ahí, bueno, como pueden ver en el chat, la pregunta que hace nuestra compañera Norma es si han tenido algún tipo de cuestionamiento por parte de otros hijos de genocidas, porque ella comenta, y esto es verdad, yo también lo he visto, aquí en Santiago del Estero los hijos de ellos lo apoyan muy ostensiblemente, dice Norma. ¿Cómo ha sido su experiencia con los otros hijos de genocidas? Yo te puedo contar de mis hermanas directamente. Bueno, iba a decir lo mismo, yo puedo contar de mi propia familia. Y Viviana también quiere decir algo. En términos generales institucionales, sabemos que se ha conformado en su momento alguna agrupación de autodenominada familiares y amigos de presos políticos, ¿no? Cuando en realidad se trata de los genocidas, hoy reconfigurada con otro nombre, qué sé yo, pero no nos hemos vinculado institucionalmente, ni han salido, ni hemos discutido. Sí tenemos las discusiones intrafamiliares con nuestras familias que están alineadas a ese pensamiento. Mis dos hermanas menores son personal civil de la Policía Federal, y junto con mi padre genocida, que está condenado a cadena perpetua y está en la cárcel, me están haciendo un juicio a mí para declararme indigna y desheredarme de mi mamá ya fallecida, con una serie de argumentaciones que van desde el que fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología a que me quiero beneficiar con el fruto de tantos años de trabajo policía con esto de mi padre, ¿no? Cuando tengo el derecho de heredar a mi mamá, que me lo da la ley, de alguna manera. Entonces, en esa lógica familiar, digamos, dentro de los reproches más cercanos que he recibido ha sido el de mis propias hermanas, que se alinean a esta forma de pensamiento. Y esto lo remarco, digo, las dos son personal civil de la Policía Federal y las dos son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal. Cursaron sus estudios universitarios en una universidad de la Policía Federal. Digo, cómo quedan atrapados y cómo quedan engrampados en estas lógicas de pensamiento y qué difícil es que puedan salir de ahí. Digo esto porque después está mi posicionamiento, donde yo transcurrí mis estudios universitarios en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, y donde tengo otra hermana que no es personal civil de la Policía Federal, que no cursó estudios universitarios en la Universidad de la Policía Federal y no suscribe al pensamiento de mi padre. Digo, hay ahí toda una plataforma institucional de lealtades que ya trascienden los familiares y se inscriben en las instituciones de lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que coartan, que mientras que contienen, también condicionan a estas personas que tienen seguramente beneficios a partir de pertenecer a estas lógicas. Entonces, romper con eso es muy, muy difícil y un trabajo que también tenemos que darnos como sociedad para poder pensarlo. Sí, sumando a lo que dice Ani, creo que hay, al menos entre familiares y hijos de genocidas, ¿no? de militares condenados, o bueno, de militares genocidas, hay
hay a grandes rasgos dos vertientes, obviamente, los que sentimos, ¿no? Empatizamos con el dolor de las víctimas y de la sociedad, y la parte que niega rotundamente lo sucedido. Y dentro de esas dos grandes vertientes hay distintas variables, o sea, no todos los hijos que no están en historias desobedientes es que están a favor, o sea, hay muchos hijos que están en contra de lo que sucedió, pero aún así no pueden romper su vínculo familiar, ¿no? O sea, no pueden separar a su padre o a su abuelo de lo que hizo, o sea, perdón, separan a su abuelo o a su padre de lo que hizo la dictadura, ¿no? O sea, están en contra del genocidio, están en contra de la represión, pero aún así siguen conviviendo, siguen yendo a sus cumpleaños, siguen teniendo un vínculo habitual o regular con sus familiares. Y tenés los familiares que sí, que niegan rotundamente, que defienden el accionar de la dictadura, que están orgullosos de las carreras militares de sus padres, o sea, que les parece que deberían estar, o sea, que como dijo Ani, que se creen que sus padres son perseguidos políticos, cosa que mi abuelo dijo siempre de sí mismo, o sea, nunca se arrepintió de nada, y tengo tíos que lo siguen defendiendo y que siguen defendiendo todo el accionar, y dicen que él fue un héroe, que tenemos el país que tenemos gracias a que los militares hicieron lo que hicieron, y que si no iba a venir un gobierno comunista, y un montón de pavadas así, que se terminan yendo, ¿no? a unos argumentos ridículos, pero que son así. Ellos llega un punto, ¿no? De, como decía antes, de que lo repiten tanto que termina siendo la realidad en la que ellos creen. Viviana, ¿vos habías activado el micrófono para decir algo? Bueno. No, en realidad nosotros somos raros porque somos los 4 hermanos, pertenecemos, unos militan más o menos el colectivo, pero somos como la joyita porque todos los demás, en general los familiares, los hermanos, hay uno desobediente y los otros no, y hay Sí. partes. Como dice Vivi, es muy raro que haya más de un hermano desobediente en una familia. En general somos ovejas negras de cada... De hecho, en mi caso, o sea, yo soy segunda generación y no tengo ningún primo que comparta mi postura política. Tengo primos que obviamente no defienden nada de lo que se hizo la dictadura, pero aún así, no sé, van y dejan flores en la tumba de mis abuelos, o sea, lo siguen haciendo. Y volviendo un poco también a algo que dijo Ani, que quiero resaltar, es que las instituciones militares, ¿no? La Armada, el Ejército, nunca hicieron un mea culpa de lo que ha sucedido. Y de hecho, por más de que haya un supuesto entrenamiento en derechos humanos o una capacitación en derechos humanos, ellos siguen teniendo las mismas ideas y las mismas instrucciones. Y los hijos... justamente los hijos de genocidas que defienden a sus padres hoy en día son militares. Mis tíos, yo tengo muchos tíos militares que siguen en servicio y que defienden lo que pasó. Tal cual. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta? Yo diría que tenemos tiempo hasta las 20. La verdad que el intercambio ha estado muy, muy interesante. La verdad que lo que han compartido ustedes... Sí, Nilda, decime. De dirección de municipalidades, ahí levantaban la mano. Y Luis también. Bueno, sí. Activen el micrófono, van a escribir. Luis, acaba de levantar. Luis, te escuchamos. Bueno, que en principio agradecer por lo valioso de la participación y por lo valioso que resulta el aporte para la construcción de la memoria y de la verdad. Camino que todavía nos falta mucho construir. Ojalá se sumen mucho más historias desobedientes a esta que nos ayuden, digamos, a cerrar estas heridas que todavía persisten. Yo comparto muchas de las posturas de ustedes, porque si bien yo he sido un expreso político y sobreviviente, mi familia está compuesta o ha estado compuesta
en gran parte por militares del ejército argentino. Quizás no han tenido actividad directa en la última parte o en la parte de esta dictadura, pero conozco su pensamiento, he vivido las dificultades que vive intrafamiliarmente quien piensa de una manera diferente, y de hecho, bueno, los lazos familiares quedaron totalmente disueltos, y separadas las familias, ¿no? Y como en todas, hay gente que ha apoyado y hay gente que no. Por eso entiendo mucho y entiendo lo que significa esta actitud en ustedes que tienen sus familiares directos, ¿no? Y el haberse animado a romper esa relación para aportar a un proceso que lo que busca de alguna manera es construir un país más justo y romper con este negacionismo que lamentablemente todavía tiene una fuerza muy grande en nuestro país y que impide llegar a la verdad y a la justicia, fundamentalmente. Por eso, bueno, quería agradecerles, no quería estar ausente, aunque, bueno, mi imagen no se ve, pero con mi voz por lo menos hacerles llegar un cálido saludo, un abrazo y agradecerles nuevamente. Gracias, Luis. Bueno, no sé si alguien más había levantado la mano. Yo les quería... Ahí también Adriana Abra les manda, dice, muchas gracias Viviana, Analía y Nicolás. De dirección de municipalidades también, que no sé quién está por ellos, pero también pedían, levantaban la mano. Todavía no se han manifestado. Si hay bien. alguno que se manifieste. Yo como para ir sellando, hasta que los compañeros, si no van a hacer ninguna pregunta más, les quería preguntar, ahí en el primer capítulo de uno de los libros, creo que es el primero, el título es Mandatos de Silencio y Ley del Padre. Como para volver un poco a la cuestión de la presentación de los libros. Me ha llamado la atención esta idea de mandatos de silencio, porque cuando ustedes comentaban el vínculo que han tenido durante su infancia, adolescencia, con sus familiares genocidas, comentaban que había cierto relato, ¿no?, que les han transmitido, y que después ustedes han tenido que romper con ese relato. Gracias a los juicios han podido descubrir, digamos, la verdad que ha sido acreditada en esos juicios. Entonces, quería que si pueden comentar algo con respecto a cuando dicen silencio, ¿a qué se refieren? O sea, silencio sobre qué cosas, porque en realidad sí les han contado algo, una versión, pero el silencio, el negacionismo, ¿sobre qué elementos puntuales se aplica, digamos? Eso un poco es la pregunta. Bueno, arranco diciendo lo que me viene a la mente un poco también de los intercambios que muchas veces tuvimos en historias, ¿no? Esto de que nosotros podemos ser portadores de información sensible, a veces es como una carga y tratamos de ser responsables en relación a esto, de no generar falsas expectativas. Muchas veces los represores no contaban al interior de sus familias lo que hacían, otras veces se vanagloriaban y hacían alarde de eso, como en el caso de Pablo, que pudo acceder, digamos, a este relato. Pero a mí el mandato de silencio se me representa como algo en lo personal a lo que yo no tenía ni que preguntar, ¿no? Para mí fue muy difícil empezar a cuestionar a mi padre,
¿no? Frente a este mandato de incondicionalidad que yo debía tener hacia él, ¿no? Como yo recuerdo, íbamos a visitarlo con mis hermanas a la cárcel en un primer momento, yo iba con mi hijo chiquitito, incluso embarazada de mi segundo hijo, y estábamos en la cárcel esperando durante años a que supuestamente iba a salir y se iba a esclarecer todo, y hablábamos de cualquier cosa menos de que mi padre estaba preso. O sea, yo seguía sin entender por qué mi padre estaba preso y sin poder preguntar nada, ¿no? Frente a esta cosa de esto no se habla. Esto no es un tema que nosotros podíamos abordar como hijas. Entonces, a mí se me representa fuertemente esto de silencio. Después, cuando yo salgo a hablar públicamente, lo tengo grabado y lo tengo guardado, uno de los mensajes de mis hermanas enojadas es el de cerrar la boca y hacer tu vida porque te voy a denunciar, ¿no? Cuando yo empecé a pronunciarme públicamente contra los crímenes de mi padre. El cerrar la boca, ¿no? El no hables, el callate, ¿no? Una de mis hermanas también me decía, bueno, no expongas el apellido, no hables, ¿no? Esta cosa, bueno, de no hablar, ¿no? De no ventilar, de no sacar para el afuera, es lo que a mí se me representa como más propio del mandato que yo viví intrafamiliarmente. Sí, sumando un poco también a lo que decía Ana, Ani, el mandato de silencio es justamente un silencio, no porque no puedas decir nada, sino porque no podés decir tus propias palabras. O sea, vos podés repetir lo que te dijeron. Eso sí es válido, ¿no? O sea, los argumentos que dan los milicos sobre su propia defensa, o sea, sí, eso está todo bien si vos salís a defenderlos. Ahora, si vos querés tener una postura crítica y querés hacer preguntas, ahí te tenés que callar. O sea, esa es un poco la visión, ¿no?, que se ve dentro de estas familias. Y sí, como dice mi compañera, era muy difícil preguntar. Yo pude preguntarle a mi abuelo muchas veces sobre su accionar, pero en general se daba la situación de que había una discusión o estaban hablando de ese tema y podía ahí hacer alguna pregunta desde la ingenuidad de un adolescente, un nene de 14 años que estaba tratando de entender lo que pasaba también, ¿no? No, o sea, nunca pude confrontarlo porque no tenía la edad ni la postura ni la firmeza política para hacerlo en su momento, pero sí le he preguntado cosas sobre qué lo acusaban, ¿no? Y sobre qué era lo que pasó realmente en la dictadura o no. Y bueno, él daba sus respuestas, daba las respuestas que muchos conocemos, de que los desaparecidos no fueron 30.000 y una vez me mostró un listado de desaparecidos que él tenía y tratando de decirme, bueno, los desaparecidos en realidad son estos, no son la cantidad que dicen. O también diciendo, bueno, lo de que esto fue una guerra, contando una supuesta anécdota que yo no sé si es verdad o no, de que una vez los montoneros pusieron una bomba en el edificio donde ellos vivían, que al final no explotó porque la pudieron desarmar, o sea que en realidad no explotó, no se sabe si hubo una bomba o no, pero él lo contaba así, ¿no? Y muchos otros relatos y defensas. Y me pasó algo muy parecido a lo que cuenta Analía, que la primera nota que yo di, bueno, no fue la primera, pero fue la del cohete a la luna que se viralizó bastante, y ahí mi familia se enteró de que yo estaba teniendo una postura abierta, ¿no? O sea, porque muchos años opté por callarme y por, como dice Ani, hacé tu vida y listo, y quédate callado, no hablemos de esto, porque también muchos familiares pretendían enterrar el tema con mis abuelos, ¿no? Y recibí muchos mensajes de familiares diciéndome que por qué decía esto, que este tema ya estaba enterrado, que para qué lo iba a hablar y para qué iba a decir las cosas que decía y acusar a mi familia o a mi abuelo y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, damos por terminada este encuentro. La verdad que agradecemos de nuevo de parte de los organizadores, que es yo, Guillermo, tengo una pregunta. Bueno, tenemos 5 minutos más. Cortita más, disculpa. Pero era también, Nico ya dijo algo cuando empezó, pero como se fueron agregando nuevos compañeros y compañeras, y la verdad me interesaba saberlo, y va unida a la pregunta que acaban de hacer, es ¿cómo pasaron y qué sintieron ustedes también
cuando pasaron de los mandatos familiares a cuando se encontraron en Historias de Desobedientes, y también porque también contaron que Historias de Desobedientes fue creciendo y que ahora son más de 100 integrantes. Entonces, ¿cómo sintieron? Y también, porque también escuché por ahí que siguen invitando ustedes a otros desobedientes a sumarse, a contar sus verdades. Y bueno, ¿cómo es todo ese proceso? Y también saber si solo están en Buenos Aires o si ya están en más partes de nuestro país. Hola, en general estamos en muchas provincias. En muchas provincias hay desobedientes, en Tucumán, en Jujuy, en Mendoza, en Santa Cruz, en Córdoba, en Santa Fe. Así que, y además, desde nosotros, primero se acercaron un par de chilenos y formaron parte de Historias Desobedientes, y después crecieron en Chile y ahora ya tienen Historias Desobedientes Chile, y también se está empezando a funcionar esta Historias Desobedientes en Brasil. Hay como 10 integrantes ya de Brasil, así que no, somos un montón, y bueno, esperamos tener también de Uruguay, de Paraguay. Estamos tratando de hacer llegar nuestra voz a todos. Ahí Celeste Schneider ha puesto en el chat, dice, gracias por generar este colectivo. Encuentro que su voz es fundamental para empezar a poner en cuestión el supuesto consenso social que los represores siguen sosteniendo que tuvieron. En los juicios ellos hacen toda una escenificación de su unión familiar como estrategia para construir que fueron hombres de bien. Y Mariela Santillán, que es psicóloga, dice, gracias a enorme trabajo psíquico, fundamentalmente romper con mandatos que implican un corte en la cadena de filiación. No sé si habrá otra pregunta más, ya son las 20 horas prácticamente, pero bueno, el intercambio ha sido bastante fluido, por eso no quiero irme sin dejar a nadie con ganas de participar. Pareciera que no tenemos más preguntas. Aprovecho que ha hecho su participación Celeste Schneider para comentar que el próximo lunes a las 18:30 horas, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el Instituto Espacio para la Memoria y el equipo de estudios sociojurídicos en derechos humanos organizan un encuentro como un conversatorio, una charla, en los que se va a hablar sobre la necesidad de continuar con los juicios de lesa humanidad. Van a haber diferentes panelistas, Jorge Aguat es uno de ellos, ex fiscal general, también va a estar Celeste Schneider, como he dicho hace rato, un integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, etc. Aprovecho la invitación para este encuentro, dado que aquí hemos escuchado el testimonio de Analía y de Nicolás, sobre todo de ellos dos. Ellos comentaban que el hecho de presenciar los juicios ha sido un parteaguas en su entendimiento sobre el pasado reciente, sobre lo que sus familiares habían hecho. Bueno, entonces esto es un ejemplo, es una muestra del potencial cultural y político que tienen estos juicios, que desde Santiago, bueno, los diferentes colectivos de derechos humanos tratamos de apoyar y de impulsar para que continúen. Así que sin más palabras, los despedimos a todos de nuevo, le damos las gracias a Analía, a Viviana Cao y a Nicolás Duarte por la claridad, por la generosidad, y bueno, y esperamos encontrarlos en encuentros similares a para seguir intercambiando. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias y bueno. Gracias a todos. Gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, de corazón. Esta primera prueba del programa, recordando que nunca serán suficientes.